Hello, welcome, hola, bienvenidos. I am Miss Silvia Sosa, soy la profe Silvia Sosa y esta es la clase número 16. En esta clase vamos a hacer un repaso a la gramática, grammar. ¿Sí? Vamos a empezar con personal pronouns, que significa pronombres personales. Los pronombres personales se usan para sustituir los sustantivos comunes o propios. Reemplazan el nombre de las cosas y de las personas. Por ejemplo, tenemos en singular la primera persona, I, yo, ¿sí? Que siempre va en mayúscula. Segunda persona, you, tú o usted, ¿sí? Acá tenemos la pronunciación. Les voy a marcar con rojo donde está la pronunciación. Siempre entre barritas, ahí tenemos la pronunciación. Y después tenemos la tercera persona, que en inglés, como en castellano, diferenciamos el masculino del femenino. Solo que en inglés también diferencia el neutro, ¿sí? Que se usa para cosas o animales. Entonces, para la tercera persona tenemos he, que es él. Esa es la pronunciación. He. She, que es ella. She es la pronunciación. It, que es esto, ya sea un animal o una cosa. It. Esas son las tres personas del singular, pero también tenemos tres personas en el plural. La primera persona del plural es we, nosotros, we. El sonido más próximo que nosotros conocemos es este, we, ¿sí? You, ustedes. You es igual que el singular, you. Y la tercera persona incluiría todas estas, él, ella y ello, they, ellos, ellas o estos, they. ¿Sí? Ahora voy a pasar a mostrarles I, yo, you, tú, you, tú, he, él, ¿sí? Ese niño. She, ella, she, la abuela, ¿sí? Para cosas, it, esto, el libro. We, nosotros, todos, nosotros, we. You, tú, ustedes, todos ustedes. Y, finalmente, they, they. Ellos, they. Aquí otra vez tenemos más imágenes. I, yo, you, tú, he, él, varón, she, ella, mujer, it, este perrito, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, todos ellos. Ok, vamos a seguir con la cartilla. Dice, observa qué pronombres se dividen en singular y plural, al igual que en español. Es decir, que para la primera persona del singular, I, corresponde we en plural. Para la segunda persona del singular, you, corresponde you en plural. Y para la tercera persona del singular, que son he, she, it, corresponde they en plural. ¿Sí? Esto es una correspondencia. Uno es singular y otro es plural. Dice, escribe el pronombre personal que le corresponda a cada palabrita que vamos a ver más abajito. Reemplázalo por pronombres personales. Por ejemplo, John. ¿Quién es John? John viene a ser él.
Porque cuando yo digo John no estoy hablando de mí ni de tú. Estoy hablando de una tercera persona que sería él, ¿sí? Si digo María, ¿de quién estaría hablando? ¿De yo? ¿De tú? ¿De él? ¿De ella? Perfect. De ella. Entonces aquí tendría que poner she. ¿Sí? Juan. ¿Quién viene a ser Juan? Él. ¿Sí? Y por ejemplo el gato vendría a ser, no puede ser él o ella, es un animal, entonces ponemos it, ello. ¿Sí? Lo mismo tienen que hacer con los otros ejemplos. Laura y Ana, Pablo y yo, y la mesa. Luego vamos a pasar a conocer acerca del verbo can. Verb can, verbo poder. El verbo can es un verbo modal. Eso significa que es un verbo que necesita ir acompañado de otro verbo en la oración para tener sentido. O sea que en esta oración vamos a tener dos verbos, ¿sí? Puede significar algo que es posible, una posibilidad, o que alguien es capaz de hacer algo, una habilidad, ¿sí? Este verbo se utiliza siempre acompañado de un verbo principal en su forma infinitiva. Por ejemplo, I can run. Tengo dos verbos aquí. Uno es can, que es el verbo modal, y el otro es run. ¿Sí? Yo puedo correr, es la traducción. Él, can draw a picture. Él sabe dibujar. Acá, ¿por qué tradujo como sabe? Porque lo estoy traduciendo como si fuera una habilidad. ¿Sí? Recuerden que este verbo can significa posibilidad o habilidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver detalladamente la estructura de este verbo. Veamos ahora más detalladamente las estructuras de las oraciones con can. Por ejemplo, en la afirmativa tengo sujeto, después voy a tener la palabra can, después voy a tener el verbo siempre en infinitivo y luego un complemento que es lo que le va a dar significado a la oración. Entonces, tenemos un sujeto, el sujeto es yo. Yo puedo correr. Yo, sujeto, can, que se traducirá como puedo, y el verbo en infinitivo, run, correr. Un verbo en infinitivo significa que es un verbo que está terminando en ar, o ir, como correr. Correr en este caso está terminando en ¿sí? Veamos la forma negativa. Voy a tener sujeto, la palabra cannot, que significa no puedo, o can't, que es la parte abreviada. ¿Sí? Estos dos son lo mismo. O tengo uno o el otro, nunca juntos. ¿Sí? O este o esta forma, que es la forma abreviada. ¿Sí? Luego el verbo principal en infinitivo, siempre. Y luego el complemento. Por ejemplo, dice mi oración, ellos son los sujetos. Cannot, no pueden. O can't, puedo elegir una de las dos, nunca las dos juntas. Run, verbo en infinitivo. Ellos o ellas no pueden correr. ¿Sí? Mi verbo está terminando en es un infinitivo, recuerden siempre eso. Y luego tengo la forma interrogativa, donde voy a empezar a escribir con can, luego voy a colocar el sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento, y al final, muy importante, el signo de pregunta. ¿Sí? Entonces, can you run? ¿Puedes tú correr? Correr, el verbo está en infinitivo. ¿Puedes correr tú? ¿O puedes tú correr? Puedo traducirlo de esa forma. ¿Sí? Ahora lo que dice es, la actividad es que yo voy a escribir oraciones negativas con los siguientes verbos. ¿Cómo hago para escribir la oración negativa? Bueno, me voy a fijar en este cuadro. Esto que yo voy a encuadrar acá es la teoría que me va a ayudar a crear
la oración. Dice que primero voy a poner sujeto, luego cannot o can't y luego el verbo principal. Entonces es exactamente eso lo que voy a hacer. Voy a poner sujeto. Por ejemplo, tú. You. ¿Sí? He puesto primero el sujeto. ¿Qué más dice? Cannot o can't. Voy a elegir cannot. Y luego el verbo principal, que el primer verbo que tengo ahí en este ejemplo es draw a picture. Entonces voy a escribir aquí draw a picture. ¿Y cómo se va a traducir esto? Tú no puedes dibujar o tú no sabes dibujar un dibujo. ¿Sí? Y así voy a hacer con todos estos verbos que están acá. ¿Cuáles son los verbos? Draw a picture, que es el ejemplo que hice, luego swim y luego watch TV. ¿Cómo sé qué significan estas cosas? Bueno, esto lo vimos, todos estos verbos los vimos en la actividad número 15, en la clase número 15, ¿recuerdan? What can I do with my body? ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? ¿Sí? Y aquí habíamos dicho que I can, yo puedo correr, leer un libro. Esta estructura ya la habíamos visto, pero no habíamos visto la gramática. Y ahora lo que estamos haciendo es enfocarnos en la gramática. Luego dice, escribe oraciones positivas con los siguientes verbos. Ride a bike, read a book y run. ¿Cómo voy a hacer para hacer oraciones afirmativas o positivas? Voy a ir a este cuadro. La teoría en la parte afirmativa me dice que tengo que poner primero sujeto, luego can y luego el verbo en infinitivo más el complemento. ¿Sí? Y por último tengo que escribir oraciones interrogativas con los siguientes verbos. Draw a picture, read a book y watch TV. Y para hacer eso otra vez voy a recurrir a la teoría en esta parte donde dice que para hacer una oración interrogativa tengo que usar primero can, luego va a ir el sujeto, luego el verbo en infinitivo y finalmente el complemento con el signo de pregunta. El sujeto, recuerden que siempre van a ser o pueden ser cualquiera de estos, de los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, ello, o en plural, nosotros, ustedes y ellos. Y eso sería todo. See you next class. Bye bye.